Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su asistencia y entusiasmo para participar en la Professional Success Week UNIS 2022. Estamos muy contentos por el interés demostrado para que se llevara a cabo la conferencia Hacia dónde vamos, panorama laboral post-pandemia. Mi nombre es Lourdes Batres y los estaré acompañando en la moderación de la charla. En nombre de la Universidad del Istmo y Alumni UNIS, nos alegramos mucho de tener este tipo de conferencias. Queremos agradecer al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y especialmente a la licenciada Claudia Galán, directora de la Unidad Económica, por su apoyo en la organización de esta conferencia. Antes de iniciar, me gustaría contarles un poco de la trayectoria de la licenciada Galán. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Rafael Landívar. Tiene una maestría en Desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala y un posgrado en Gerencia Organizaciones Empresariales por el INCAE Business School. Además, cuenta con más de 5 años de experiencia en periodismo económico, redacción y análisis de datos. Se ha especializado en investigación económica y análisis macroeconómico. Adicionalmente, se ha desempeñado como consultora independiente en proyectos de investigación económica y desarrollo. Como logros profesionales destacables se mencionan la elaboración del estudio sobre la viabilidad de las alianzas público-privadas para el desarrollo en Guatemala, esto para la cooperación española. También fue seleccionada en el Gold Standard Award para la excelencia en periodismo económico y de negocios de ANCHA en agosto del 2014, con la contribución de un artículo sobre el ahorro. Asimismo, fue nominada como finalista en el 4º Premio de Periodismo Iberoamericano del IE Business School. Actualmente se desempeña como directora de la Unidad Económica de CACIF. Agradecemos a todos que mantengan su micrófono en silencio. Al finalizar, pues tendremos una pequeña sesión de preguntas. Los pueden hacer por el chat o también pueden levantar la mano al finalizar la conferencia. Muchísimas gracias, licenciada Galán, por acompañarnos. Entonces, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Lourdes, y muy buenas tardes a todos. Quisiera también extender mi agradecimiento a la Universidad del Istmo por esta invitación. Espero que, pues, además de poder compartir con ustedes, pues, ciertos insumos que traemos el día de hoy, también podamos tener una conversación, tener sus dudas, comentarios y consultas respecto a esta temática importante. Pues muchas gracias, Lourdes, por ayudarnos ahí en la moderación y a poder cambiar la presentación. No sé si la pueden ver todos por ahí. Gracias. Y gracias, Lourdes, solo si me confirma si usted la puede ver. Sí, aquí la puedo ver. No sé si también me pueden confirmar alguien en el chat. Muchísimas gracias. Gabriela ahí. Gracias, Gabriela. Gracias, Maeli. Muchísimas gracias, Gabriela, y gracias. Pues para arrancar el día de hoy, pues quisiera compartirles un poco sobre esta temática que ya mencionaba Lourdes, y es que pues hacia dónde vamos realmente, cuál es el panorama laboral post pandemia. Y es que realmente, pues claramente el COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, sino también generó pues una crisis de empleo, ¿verdad? Para muchos economistas y pues expertos en análisis económico, realmente esta es pues una de las crisis pues más importantes en términos de empleo y sobre todo con mayores precedentes para la actividad económica, ¿verdad? Pues realmente estos niveles de confinamiento no se habían antes visto, y esto fue lo que generó pues justamente esa crisis de empleo. Para arrancar, pues me gustaría compartir con ustedes el contenido que vamos a ver. Primero, pues contexto laboral pre y post pandemia. Esto es importante porque pues hay que entender cómo estaba el mercado laboral guatemalteco antes de la pandemia y luego de la pandemia, pues el contexto en el que nos encontramos y los rezagos que pues se acrecentaron, porque sí hay que decirlo, que hay brechas que pues claramente no se pudieron pues cerrar, y todo lo contrario, pues tuvimos y tenemos mayores desafíos para el mercado laboral guatemalteco. Como segundo punto que quisiera compartir con ustedes la tarde de hoy, pues son los efectos de la pandemia en el mercado laboral guatemalteco, y como pues último punto de agenda, compartirles sobre las oportunidades y las tendencias para el empleo tras la crisis del COVID-19.
Entonces, para arrancar un poco sobre el contexto laboral en Guatemala, vamos a ver primero cómo estaba el mercado laboral antes de que llegara pues, el primer caso de COVID a Guatemala. Como ustedes observan en la gráfica, aquí tenemos tres líneas de tendencia. Primero observamos en color azul la oferta laboral, en color verde ustedes observan la demanda de trabajo y en rojo la brecha de empleo. ¿Qué nos dice la oferta de trabajo? La oferta de trabajo nos dice, cuál es la evolución de todas esas personas que están en busca de una oportunidad laboral, para las que están disponibles para ofertar un trabajo. Entonces, si vemos, la gráfica nos muestra de 2012 a 2019 cuál era el comportamiento, en este caso, de la oferta de trabajo. Como ustedes observan, en 2012 eran 3.4 millones de guatemaltecos los que estaban dispuestos a pues, ofertar su pues, mano de obra calificada para obtener un trabajo. Esta tendencia se mantiene e inclusive es más creciente. A partir de 2014 empieza a crecer. Vemos 3.8 millones de guatemaltecos, en 2016 4.2 millones, para terminar en 2019 con 4.6 millones. Pero ¿qué pasa? Contrastando con la demanda laboral, la demanda de trabajo, esta se refiere a la cantidad de puestos de trabajo que sí se colocan en el mercado de trabajo. Es decir, vemos por el contrario que aunque la oferta de trabajo en el país creció a partir de podríamos decir, 2014, en el caso de la demanda de trabajo se mantuvo estática durante el periodo 2012 a 2019. Esto tiene como resultado que si nosotros restamos la oferta de trabajo con la demanda de trabajo, obtenemos la brecha de empleo, ¿verdad? Es decir, todo lo que nosotros estamos como mercado laboral dejando de aprovechar por parte de esa oferta de trabajo que tiene un excedente, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, esa brecha de empleo crece todavía más a partir de 2015 para en 2019 alcanzar los 3.2 millones de guatemaltecos que se encuentran fuera del mercado laboral. Y esto es claramente por la falta de oportunidades que existen en el país, ¿verdad? Y pues justamente si vemos la situación del mercado laboral en la prepandemia, como veíamos en la gráfica, pues se estima que 3.2 millones de personas se encuentran fuera del mercado laboral. Ya les decía yo que pues, es justamente restar la oferta laboral con la demanda laboral y es como tenemos esta brecha de empleo. Realmente, como ya les mencionaba, esta brecha de empleo obedece a la falta de oportunidades que existen en el país y que es pues claramente la principal causa de migración. Y hay que entender un poco las causas también de por qué existe esta brecha de empleo. Y es que pues la concentración del crecimiento del empleo, las plazas que sí se colocan, se encuentran principalmente en sectores pues que tienen una baja productividad y como un segundo desafío también en sectores informales de la economía, ¿verdad? Ese es, digamos, un segundo desafío del mercado laboral. Y aquí paso a un cuarto punto importante que hay que mencionar, que era un desafío pre-pandemia, ¿verdad? A pesar de que pues, las estimaciones muestran que Guatemala pues, tiene una tasa de desempleo entre las más bajas de América Latina, realmente el principal desafío del país es el subempleo. ¿A qué nos referimos con el subempleo? Esto se refiere, digamos, que las personas están más calificadas en los empleos que obtienen. Entonces, por ejemplo, quizá alguien que se coloca en, por ejemplo, una actividad administrativa, no solamente tiene las competencias para la actividad administrativa, sino también quizá tiene pues mucho más créditos académicos, por ejemplo, puede tener 2, 3 maestrías, pero no existen en el mercado laboral pues plazas disponibles para la formación que esta persona tiene. A esto es lo que le llamamos subempleo. Y ese es realmente el desafío principal del país. Realmente no teníamos en su momento, para 2019, un mercado laboral donde se adaptara la oferta y la demanda laboral. Es por eso que tenemos esta brecha tan importante. Y por ende, para mejorar y para reducir esta brecha, la clave está en mejorar la calidad del empleo. Es decir, que las personas que estén formadas, que tengan las competencias, tengan esos puestos de trabajo, ¿verdad? Que tengan esas oportunidades de empleo, pero sobre todo que sea un empleo formal, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando es un empleo formal? Es un empleo
que tiene pues protección social, ¿verdad? Es un empleo que garantiza las condiciones para que las personas puedan desarrollarse de forma pues óptima en la vida, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿cuáles eran los dos desafíos principales antes de la pandemia? Primero, pues esa brecha de empleo, ¿verdad? Y segundo, que tuviéramos pues ese empleo de calidad para cerrar justamente a las brechas que veíamos. Seguimos en cuanto al mercado laboral guatemalteco y aquí ustedes tienen dos tablas. Vemos una tabla a mano izquierda donde tenemos las variables que muestran, digamos, cómo está el mercado laboral en el país. Entonces, como observan, tenemos primero la población en edad de trabajar. ¿Esto cómo se mide? El Instituto Nacional de Estadística levanta las encuestas nacionales de empleo e ingresos. Esto lo hace pues con el objetivo de tener justamente la data, de tener un diagnóstico de cuál es la foto del mercado laboral en Guatemala. Y en este caso pues lo hace a través de encuestas. Es por eso que ustedes tienen estas variables que les muestro en la tabla a su izquierda y pueden observar, digamos, que la población en edad de trabajar se refiere a todas las personas que están disponibles para trabajar y que tienen más de 15 años. ¿Cuántas son esas personas? De acuerdo a la última encuesta publicada por el INE, son 11.7 millones de personas, ¿verdad? Ahora bien, existen otras variables que nos permiten definir cómo está el mercado laboral y otra de ellas es la población económicamente activa. La población económicamente activa se refiere a que en la semana de referencia, cuando levantan esta encuesta, esta población que tiene obviamente más de 15 años, pues está dispuesta a ofertar su mano de obra y está en búsqueda de trabajo en esa semana, que son 7.4 millones de personas. Ahora la población ocupada se refiere a los que en esa semana de referencia tienen un trabajo. Y entonces podemos decir, y por eso está enmarcado en verde, que la población ocupada en el país son 7.2 millones de guatemaltecos. El tema acá es que tenemos 7 millones de guatemaltecos ocupados, pero no los 7 millones tienen un empleo formal, ¿verdad? Y ese es justamente el reto, porque de esos 7.2 millones se estima que nada más el 20% tiene un empleo formal, es decir, un empleo con prestaciones, con seguridad social, y un empleo que garantiza que las personas puedan desarrollar todas sus actividades con los ingresos óptimos que tengan. Entonces, aquí está el primer desafío, ¿verdad? Que de la población ocupada tenemos un alto índice de informalidad, ¿verdad? Hay tasas cercanas al 80% en el interior del país. Entonces, como pues ustedes pueden ver, de esa población ocupada, de esos 7.2 millones de guatemaltecos, solamente más o menos pues 1.900.000, de acuerdo al ICS, pues tiene un empleo formal, ¿verdad? Ahora bien, otra de las variables que nos permite ver esa foto del mercado laboral es la población desempleada, que yo les decía, pues que este es un indicador que para ojos de cualquier especialista internacional, decirle que Guatemala tiene una tasa de desempleo del 2.2% es una tasa muy, muy baja, de acuerdo a lo comparativo con otros países. Pero como ya les mencionaba, el verdadero reto está en el subempleo, que como ustedes ven en la tabla a la derecha, pues el subempleo está con una tasa cercana al 8.1%, lo cual es bastante alto, tomando en consideración, pues ya les explicaba la brecha que existe entre la oferta y la demanda laboral y que esto pues es un resultado de que existe, digamos, una sobrecalificación de ciertas personas y que por eso no logran colocarse o bien los puestos que se están ofertando por parte de la demanda laboral pues no se encuentran, digamos, las empresas no encuentran esos puestos o esa certificación por parte de las personas que están ofertando su oferta de trabajo. Ahora bien, un último, digamos, indicador que nos permite también ver la foto del mercado laboral es la población no económicamente activa o la población inactiva, que son 4.300.000, es decir, esas personas que ya no trabajan, ¿verdad? Entonces, esto para explicarles un poco cómo se mide, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el tema del mercado laboral y cómo se ve, digamos, hoy el mercado laboral guatemalteco. Ya les decía que no tenemos una población ocupada, es decir, un estimado de 7.2 millones de guatemaltecos que durante, pues levantan esta encuesta, dicen que sí tienen un empleo, ¿verdad?
Lamentablemente, como ya les decía, pues esas personas que tienen un empleo, solamente el 20% tiene pues un empleo formal. Y esto son condiciones, ¿verdad? Como ya les decía, que eran previo a la pandemia, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a qué pasó tras la pandemia, y aquí tenemos la evolución justamente del total de afiliados ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esto de acuerdo a las estimaciones del ICS, y vemos la evolución desde enero 2020 hasta marzo 2022. Ustedes observan que tenemos digamos, tenemos las barras para cada uno de los meses respectivos para cada año, y tenemos dos colores, ¿verdad? Tenemos el color azul, donde se muestran cuáles son los afiliados por parte del sector público, y en color pues verde tenemos los afiliados del sector privado. Como ustedes observan, pues lógicamente el sector privado es el que genera mayor empleo en el país, ¿verdad? Es realmente el mayor empleador en el país. Y como ustedes observan, pues las cifras, de acuerdo a la última registrada ante el ICS, que es a marzo 2022, hoy el sector privado pues genera 1.131.000 empleos formales en el país, ¿verdad? Aquí hay que tener en claro que lo que les estoy mostrando es la foto del empleo formal. Es ese 20% de los 7.1 millones de guatemaltecos que tienen un empleo en Guatemala. Solamente el 20%, es decir, solamente 1.131.000 tienen un empleo formal. Claramente la brecha está en que pues son cerca de 6 millones de guatemaltecos que no tienen un empleo formal, ¿verdad? Que están en la informalidad. Entonces, si ustedes ven la evolución, podemos observar que el mayor impacto de la pandemia, y por eso se dice que esta fue una crisis de empleo, pues se vio registrado a partir del mes de marzo de 2020. Ustedes ven que tenemos esa grada que podemos ver en la gráfica a partir de marzo de 2020, ¿verdad? Donde los empleos alcanzaban en marzo de 2020 cerca del 1.300.000 personas, y vemos cómo empieza a bajar a partir de mayo de 2020, empiezan a bajar cerca de 30.000, 40.000 empleos, hasta, por ejemplo, el mes de julio de 2020, donde sí vemos que bajó hasta el 1.200.000, que se estima más o menos que se perdieron por efectos de la pandemia cerca de 112.000, 120.000 plazas de trabajo. Esto, pues, sí fue un fuerte efecto que tuvo inmediato por tema de los confinamientos, ¿verdad? Que al final esto lo que generó, pues, fue una pérdida de empleos formales. Sin embargo, estos empleos formales se fueron recuperando, y como ustedes ven, la grada la vimos principalmente cuando fueron los confinamientos. Pero a partir de septiembre de 2020, pues se tomó, digamos, esa nueva normalidad con restricciones un poco más suavizadas, podríamos decir, ¿verdad? Y es así como a partir de enero de 2021, pues empezamos a ver esa recuperación importante, donde ya el empleo formal pues se recupera y se mantiene estático, lo cual es una buena noticia, ¿verdad? Y de hecho, pues se recuperaron parte de esas plazas perdidas. Sin embargo, aquí el reto está en cómo vamos a generar más empleo formal, ¿verdad? Que es un poco lo que les coloco a continuación sobre la situación del mercado laboral post pandemia. Como ya les decía, pues se redujeron cerca de 118.000 plazas de empleo formal en el sector privado entre finales de marzo y finales de septiembre de 2020. Esta caída se estima en cerca de 11% menos de empleo formal privado. Y si, digamos, lo cuantificamos, o esto es comparado con qué, podemos decir que esta caída que se tuvo en estos 3, 4 meses podría, digamos, representar la generación de empleo de entre 6 y 8 años, porque se estima que se generan más o menos entre 18.000 a 20.000 plazas formales al año. Entonces, de no haber recuperado este empleo, realmente las implicaciones para el país hubieran sido muchísimo más perjudiciales. La buena noticia es que los empleos formales ante el ICS se recuperaron, ¿verdad? Pero pues aún debemos de generar mejores condiciones para tener más empleo formal, porque como ya les decía, realmente el principal saldo de la pandemia pues es que el empleo informal continúa creciendo, y de hecho pues el empleo informal creció aún más
versus el empleo formal en el país ante la falta de oportunidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el gran desafío o el gran resultado de la pandemia, que ya les decía que fue una crisis de empleo que generó pues esta crisis sanitaria, es que nos dejó mayor informalidad en el país, ¿verdad? Realmente el verdadero reto que tenemos es cómo crear más empleos formales, cuáles van a ser esos incentivos para poder generar mejores condiciones y reducir en este caso la informalidad. Entonces aquí vamos en la segunda parte de la presentación ya a ver un poco los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo. Hay algunas estimaciones que quería compartirles que pues hay ciertos estudios interesantes de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que cuantifica un poco cuáles son esos impactos que tuvo la crisis a nivel mundial. Se estiman cerca de 25 millones de empleos perdidos a nivel mundial. Como yo les decía, esto es de gran magnitud. Es una crisis pues sin precedentes, una crisis de empleo, ¿verdad? Como ya les decía, para muchos expertos y economistas, esta es el saldo realmente, es una crisis de empleo lo que se generó, ¿verdad? Y por eso es una crisis de las realmente la más fuerte en la historia, por lo mismo, ¿verdad? Porque estos confinamientos generaron un cese de actividades productivas, lo que claramente impacta en la vida de las personas al pues, suspender sus ingresos, ¿verdad? Vemos también que como estimaciones para Centroamérica, pues 8 millones de empleos perdidos en Centroamérica tras la crisis del COVID, y en el caso de Guatemala, pues son cerca de un 11% de los empleos que se perdieron, siendo unos 118,000 empleos, ¿verdad? Pero que la buena noticia es que sí se recuperaron. Ahora, pues en contraste, ya les mencionaba, pues una de cada dos personas ocupadas en la región de Centroamérica está en condiciones de informalidad. Y de hecho en Guatemala la tasa es mucho mayor, ya les decía yo que pues es cercana al 70%, pero en el interior del país podemos ver de acuerdo a las encuestas publicadas por el INE que pues los índices de informalidad en el interior del país pues alcanzan cerca del 80%, lo cual es un tema que sí preocupa, sobre todo porque tenemos que buscar cómo esas oportunidades de empleo formal llegan al interior del país. Ahora, viendo, digamos, cuáles son los grupos más afectados por esta crisis de empleo que se generó tras el COVID-19, pueden ver ustedes la gráfica donde se muestra la pérdida de empleo por género. Entonces, tenemos pues dos curvas por ahí que muestran la evolución del empleo por género. Claudia, ¿qué slide es esa? Es la número 12. Ok, perfecto. Listo. Gracias. Gracias, Lourdes. Les decía que entonces podemos ver la población, digamos, más afectada por esta crisis del COVID-19 y tienen ustedes, digamos, dos líneas punteadas. La primera es la azul, donde se muestra, digamos, cómo fue afectado el empleo para los hombres y en la curva en rojo, cómo fue el empleo afectado para las mujeres. Aquí tenemos, estos son datos del Observatorio Laboral del COVID del Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad es que ellos desarrollaron una herramienta bastante completa que también pues les invito a si quieren indagar un poco más sobre información, estadísticas y demás, pues ellos tienen una información bastante desglosada. Esto, por ejemplo, es la información a nivel mundial de pues cuánto empleo se perdió por género, ¿verdad? Y podemos observar que a septiembre del 2021, que es el último dato que tenemos disponible en esta gráfica, ¿verdad? Septiembre de 2021, en promedio, pues la pérdida de empleo femenino alcanzó la tasa del 5%, ¿verdad? Mientras que la de los hombres fue del 3%. Entonces, aquí vemos claramente que pues el COVID vino a acentuar aún más las brechas de género, lo cual es un problema que también viene a agudizar, digamos, las brechas que existen en cuanto al empleo por género. Y pues es claro que es importante que además de combatir la informalidad, como ya les mencionaba, el poder reconfigurar el empleo femenino también es un tema central para la recuperación económica tras el COVID, ¿verdad? En este caso no solamente hablamos de mujeres, sino también de jóvenes que son pues parte del grupo más afectado por la pandemia, y podemos, digamos, también notar que estos pues dos grupos, tanto mujeres como jóvenes,
son los más afectados principalmente porque también son los que tienen mayores niveles de educación, ¿verdad? Y en este caso también quienes se encuentran en condiciones también de informalidad. Ahora, bien, también les traje por aquí la participación femenina en el empleo. Esto sí es una foto en Guatemala, ¿verdad? Cómo está la participación en el empleo. Y como ustedes observan, tenemos aquí el desglose por sector económico, donde hay más mujeres, donde hay más participación de mujeres en el empleo total, ¿verdad? Y como ustedes observan, son 3 los sectores productivos donde hay pues mayor participación de mujeres de acuerdo al empleo total. Es decir, en esta primera columna, el dato que les estoy compartiendo se refiere al total de empleo, cuánto corresponde a las mujeres, ¿verdad? Entonces, el 32% en el caso del agro, pues son mujeres, el 11% en el caso de la industria manufacturera son mujeres y cerca del 27% del tema de comercio, restaurantes y hoteles, pues son mujeres. ¿Y esto qué nos dice? Si nosotros nos vamos a analizar cuáles fueron los sectores más golpeados durante la pandemia, justamente, digamos, el comercio, los restaurantes y los hoteles, pues fueron uno de los sectores más golpeados. Y curiosamente es uno de los sectores donde hay más concentración de mujeres, ¿verdad? Entonces, es por eso que aquí nuevamente confirmamos el dato que veíamos anteriormente, porque aunque el dato anterior era mundial, aquí confirmamos que en el país sucedió exactamente lo mismo, ¿verdad? Las mujeres pues fueron fuertemente también impactadas en sus empleos por pues un sector donde claramente se concentra mayor cantidad de mujeres y vemos que, por ejemplo, el sector turismo, en el caso, pues fue una actividad que se vio fuertemente afectada. De hecho, se hablaba de que la recuperación de este sector tomaría muchísimo más tiempo, se hablaba entre 6 a 8 años de recuperación. Pero pues han habido ciertas buenas noticias para este sector que se ha venido recuperando porque pues ha habido toda una promoción del turismo interno y consideramos que pues puede ser una previsión todavía un poco más positiva de lo que se tenía por lo que ya les menciono de esa promoción del turismo interno y de ese impulso al sector turismo, buscando justamente pues mejorar esas condiciones de empleo para las mujeres. Y pues esto es un poco lo que les traía del impacto, ¿verdad? Y si seguimos ya la tercera parte, que es el tema de las oportunidades y habilidades para el empleo tras la crisis del COVID, quería traerles también aquí un poco sobre las tendencias. Yo creo que eso es lo que más les va a interesar un poco conocer el día de hoy, es realmente el COVID, pues sí, claramente ya veíamos, nos trajo fuertes brechas o acrecentó más las brechas en cuanto al empleo formal, ¿verdad? A generar pues mejores condiciones, pero también trajo, yo creo, oportunidades y nuevas tendencias, en este caso para el capital humano, ¿verdad? Y aquí también, pues les invito a, si a ustedes les interesa un poco más sobre el tema de las tendencias del capital humano y todo lo que trajo la pandemia de oportunidades, hay estudios interesantes de Deloitte, donde en este caso, pues, recoge una encuesta que se toma de participantes diferentes, donde, pues, les hacían la pregunta, digamos, de qué es lo que más les importa en cuanto a las variables que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, en azul vemos cuánta importancia tienen a 4 aspectos en específico de capital humano. El primero es, pues, la organización hacia el futuro, ¿verdad? Que es cerca del 88%, considera que eso era muy importante para ellos. El tema de también la creación de conocimiento, ¿verdad? Y el impulso de nuevas carreras también, el 83% considera que es un tema muy importante. La adquisición de talento, un 81%, y la experiencia en el empleo, el 79%. Y es que realmente, como ya les decía, la verdad es que la pandemia ha traído esa oportunidad de crear nuevas experiencias de empleo dentro de las organizaciones. Y en este caso, pues las habilidades digitales, el tener en cuenta no solamente el teletrabajo, sino todas las oportunidades que esto ofrece para los negocios en términos de eficiencia, en términos de reducción de costos, pero también en términos de nuevas experiencias para el capital humano, pues vemos claramente acá que pues es una tendencia y que abre nuevas oportunidades no solamente para las empresas,
sino también para las personas, ¿verdad? En tema de formación, vamos a ver, digamos, más adelante. Y aquí les traigo, digamos, un resumen de 3 tendencias que yo considero que están generando ese cambio post-pandemia. Primero, pues, que tenemos mercados más locales y regionales. Ya les decía que pues el sector turismo es un ejemplo de ello. Por ejemplo, en el país pues estamos viendo cómo las personas están visitando más destinos en Guatemala y pues realmente versus viajar fuera, pues prefieren pasar vacaciones en Guatemala. Esto ha sido una tendencia durante, podríamos decir, el último año y medio. Y pues esto hace que pues no solamente tengamos mercados más locales, sino también busquemos también ciertas alianzas regionales, en este caso, pues también promover el comercio intrarregional, buscar oportunidades con Centroamérica, porque ya hemos visto que también como resultado de la crisis del COVID, pues tuvimos una crisis de suministros, tuvimos pues también un encarecimiento fuerte de los fletes marítimos y esto generó pues también una subida de precios en términos generales de las materias primas. Entonces, pues la primera tendencia es esa, ¿verdad? Mercados más locales, buscar también como segundo punto, pues tener sectores estratégicos que también permitan que ya no dependamos tanto de otros mercados para generar esas materias primas o productos específicos, ¿verdad? Sino también empezar a pensar en nuevos productos que como país podemos empezar a especializar, estrategias de nearshoring, ¿verdad? Y demás para poder generar esos sectores específicos y estratégicos que nos permitan salir pues, de la crisis y también pues, afrontar la reactivación económica, ¿verdad? Y como tercer punto, pues reforzar la actividad profesional. Y ese es un punto también muy interesante de cómo se está revalorizando el mercado laboral tras la pandemia. Y es que hay muchas oportunidades en cuanto a nuevos empleos. Y yo aquí me permití listarles 6 ejemplos, pero hay muchos más, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios virtuales. Realmente, un ejemplo de ello es que van a empezar a surgir, digamos, ante la saturación de los servicios médicos, pues la oportunidad de tener asesores médicos virtuales que se especialicen en las enfermedades más débiles y comunes, ¿verdad? Y que podamos tener esos servicios virtuales. Realmente este tipo digamos, de tendencias no hubiera sido posible si no hubiéramos claramente tenido esta crisis sanitaria, pero seguramente pues será uno de los nuevos empleos que puedan surgir. También el tema de la educación virtual, ¿verdad? Que está promoviendo procesos educativos más flexibles, con herramientas virtuales y procesos educativos más dinámicos. Un ejemplo de ello, pues, es esto, ¿verdad? El tener una conferencia virtual que, pues, no nos movilizamos hacia un espacio físico, sino, pues, nos conectamos desde nuestro, pues, dispositivo o desde una computadora para poder, pues, conectarnos 1 hora y media, 2, y poder, digamos, tener cierto nivel de formación que nos hace, pues, no solamente ser más eficientes, sino también obtener mayor provecho de este tiempo, ¿verdad? También tenemos, en este caso, la educación virtual, pues, profesores adaptados a entornos virtuales que promueven el aprendizaje participativo y otro tipo de aprendizaje que, pues, aunque no es presencial, pues sí tiene otras ventajas en la virtualidad, ¿verdad? Como tercer punto y otra interesante oportunidad de empleo es el tema de ventas, ¿verdad? La necesidad de ventas por internet y redes sociales para un nuevo entorno virtual. La verdad es que estoy seguro que muchos de ustedes ya hacen su súper en línea, hacen sus compras en línea, no solo por la practicidad, sino también por tema tiempo, por tema costo, por el costo de oportunidad que representa que yo me vaya al tráfico para hacer el súper, que yo vaya al tráfico para hacer una compra, y sobre todo la inmediatez, ¿verdad? Esto también obliga a que existan mayores servicios de delivery, especialistas también en mercadeo digital, con profesiones que puedan, pues, digamos, promover mercados virtuales y también la administración por teletrabajo, ¿verdad? Aquí también hay que entender que todo esto pasa por una lógica de objetivos, ¿verdad? Aquí ya no es el tiempo en el cual yo estoy pues trabajando, sino es más bien lo que yo estoy generando por objetivos a través de estos esquemas nuevos, ¿verdad? Y pues los últimos 3 que les quería compartir es el tema del teletrabajo, que está obligando a tener un nuevo liderazgo, ¿verdad? Vemos que a nivel gerencial
Realmente el liderazgo moderno ya no obliga a estar pues físicamente en una oficina, sino yo puedo tener mi oficina desde mi casa. Esto no, digamos, no limita el compromiso que se tiene ante la actividad, sino todo lo contrario, pues requiere y significa mayores niveles de confianza, y eso se traduce en mayor éxito profesional, ¿verdad? También. Y pues los puestos gerenciales requieren claramente pues nuevas herramientas, eso sí es una realidad, el poder pues homogeneizar esas herramientas digitales, el impulsar también otros temas de planificación para el trabajo por objetivos, como les decía. Otra área importante e interesante es el tema de bioseguridad, ¿verdad? Promover entornos limpios, entornos libres de virus, entornos seguros. Entonces el personal de limpieza se especializa, ¿verdad? Se transforma para garantizar esos ambientes adecuados para el trabajo, que impidan pues contagios, no solamente por tema COVID, sino otros virus que seguramente empezarán a surgir. Y por último, el tema logística, ¿verdad? La entrega a domicilio, que es una necesidad también para reducir costos, profesionales que garanticen pues el soporte logístico, la entrega de productos en plazos cortos, y pues también esas habilidades digitales para mejorar la eficiencia laboral a través de pues esos temas logísticos en los cuales se puede ir especializando el mercado de trabajo. Ahora bien, hay otro punto importante que claramente para que estos 6 ejemplos de nuevos empleos puedan ser una realidad, sí se requieren acciones en materia de política pública. Y yo les traía aquí, digamos, un ejemplo de lo que ha sido un caso que yo considero una muy buena práctica en el caso de Costa Rica y México, donde pues ellos han buscado modalidades de educación técnica vocacional. Y es que para que estos 6 ejemplos que yo les traía, con nuevas habilidades digitales, digamos, con un cierto nivel de especialización, pues sí obliga a que tengamos una focalización con carreras técnicas, ¿verdad? Y es así como en Costa Rica y en México, pues esto lo han logrado a través de 2 esquemas. En el caso de Costa Rica, pues lo que lograron pues fue mejorar la educación técnica vocacional, es decir, la educación técnica de jóvenes entre 15 y 24 años. La cobertura aquí está cercana al 25% de la población, digamos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Pues hicieron carreras más cortas. Como ustedes ven, son carreras en Costa Rica cercanas a los 3 años, y es parte de la educación secundaria superior. Es decir, es un tercer ciclo y educación diversificada para estudiantes entre 16 y 18 años. Y en su caso, pues se han especializado en 8 ramas: comercio, secretariado, contabilidad, industria, agro, educación familiar, social y artesanal. Y en este caso, Costa Rica, pues sí tiene, de hecho, salarios por especialización, ¿verdad? Tiene una diferenciación de acuerdo a la formación que tienen las personas. Eso es un caso, la verdad es que bastante icónico, y que muestra justamente que pues la remuneración obedece a las capacidades y a la educación de las personas, ¿verdad? Y en este caso, pues, viendo esa transformación digital que tenemos, pues sí se vuelve importante y pensar, digamos, en una política pública que impulse este tipo de especialización en carreras técnicas. Particularmente desde CACIT, pues hemos compartido mucho sobre estas propuestas que consideramos son importantes para el país, porque, digamos, este nivel de educación técnica permitiría promover empleo en el interior del país y reducir esas brechas de informalidad y generar ese empleo formal que tanto anhelamos. Y como segundo caso, pues también tenemos México, ¿verdad? Que en este caso, pues ellos utilizaron el vehículo del CONALEP, que es el INTECAP para nosotros, donde ellos desarrollaron 2 tipos de bachilleratos, ¿verdad? Uno técnico y uno técnico profesional. En el primer bachillerato, que es el técnico, pues se tienen más que todo, pues clases generales y tecnológicas. Y en el segundo, pues ya se obtiene, que es el técnico profesional, ya se obtiene pues un título profesional de técnico. Y realmente este modelo es el que permitió que muchas fábricas, obviamente esto fue antes de la pandemia, que muchas fábricas estadounidenses se pudieran instalar en el sur de México. La verdad es que es un caso bastante exitoso también, donde pues se promovió la educación técnica a nivel pues, de la secundaria entre 2 y 5 años. Esto era un poco para compartirles lo que se requiere en materia de política pública para garantizar esas nuevas carreras y esas nuevas habilidades digitales para el mundo post-COVID, ¿verdad?
Y pues también dejarles 3 mensajes importantes que además de pues, los retos, también nos obliga a pensar en cómo humanizar más el mundo del trabajo. Creo que la pandemia también nos abre y nos sensibiliza sobre la importancia de que al final pues todos somos humanos, todos somos personas que necesitamos adaptarnos, pero también necesitamos que se potencialice el recurso humano, ¿verdad? Y aquí les traigo pues tres insights que yo quería compartir un poco sobre cómo humanizar más el mundo del trabajo en el país. Primero es que se requiere pues rediseñar el trabajo. Realmente ya lo mencionaba, hay habilidades tecnológicas y digitales que van a permitir elevar las capacidades humanas y todo el proceso de humanización del mundo del trabajo pasa primero por rediseñar el trabajo, por al final definir esas nuevas carreras, pero definiendo nuevos puestos de trabajo también, ¿verdad? Como segundo punto, pues potenciar el recurso humano, es pues liberar ese potencial dentro y fuera de la organización. Al final, en la medida en que se empodere a las personas dentro de las empresas, dentro de esos nuevos esquemas laborales, digitales, pues también las personas van a empoderarse hacia afuera, ¿verdad? Van a generar esas condiciones, esas oportunidades hacia afuera, van a pues también ser pues artistas de su propio desarrollo, si lo queremos ver así. Y por último, pues el adaptar el lugar de trabajo. Creo que también los cambios son importantes a nivel de las empresas, de las organizaciones, y esto pasa por cambios culturales, ¿verdad? En cambiar esa forma de ver el trabajo, en que no es porque estamos pues, en un espacio físico, sentados, que vamos a garantizar que tenemos esa productividad o esa eficiencia, sino todo lo contrario, ¿verdad? La verdad es que los espacios virtuales nos han demostrado y es un claro ejemplo de que ya lo vivimos, que pues el mundo laboral fue más eficiente, fue más flexible, se adaptó y se adaptó para traer mayores oportunidades de trabajo para el país. Así que en la medida en que también las empresas se puedan adaptar, las empresas puedan aprovechar estas oportunidades, pues también van a ser mejores oportunidades de trabajo para el país. Así que como principales conclusiones, pues compartirles 6 puntos importantes. Primero, pues el empleo prepandemia. Ya les decía que si vemos una foto del mercado laboral guatemalteco, pues antes de la pandemia el reto estaba en esa brecha de empleo, ¿verdad? En esa diferencia entre la oferta y la demanda laboral que sumaba pues 3 millones de guatemaltecos que se encontraban fuera del mercado laboral. Y el reto está en mejorar justamente la calidad del empleo, en cómo generar mejor empleo, más empleos formales. Pues eso ya era una tarea pendiente antes de la pandemia. Lamentablemente sigue siendo una tarea pendiente post pandemia y aún mayor porque pues se acrecentó el nivel de informalidad en el país. Aunque los empleos formales durante la pandemia se recuperaron, pues sí, la informalidad creció y continúa siendo el principal reto en materia laboral. Realmente el cómo reducir la informalidad, pues ya sabemos cuán perjudicial es la informalidad en términos pues de desarrollo para las personas, pero que también ha venido a golpear a los jóvenes y mujeres, que son pues el grupo de población más afectado, con niveles educativos bajos y con mayores niveles de informalidad. Ahora bien, teniendo este contexto de post-pandemia, ¿verdad? Y todo lo que también tenemos de brechas que se arrastran del pasado, pues también vienen oportunidades y nuevas tendencias, ¿verdad? Como ya les mencionaba, pues 3 tendencias importantes: el tema de que tenemos mercados más locales, el buscar sectores estratégicos que permitan, digamos, especializar al país y que a su vez pues también nos permitan revalorizar el capital humano, ¿verdad? Son esas 3 nuevas tendencias para adaptarse al contexto laboral post pandemia. Y además de esas tendencias, pues las oportunidades, ¿verdad? El mundo post pandemia nos ofrece una mayor creatividad para generar empleo. ¿Cómo generar pues más empleo? ¿Cómo ser más creativo? Pues claramente a través de la digitalización, de pues tecnificar a los equipos de trabajo con habilidades digitales que permitan mejorar la productividad, ser empleados más eficientes, con menores costos y a su vez pues generar mayor desarrollo para el país. Y como último punto, pues el reto está en cómo promover ese trabajo digital decente, ¿verdad? Cómo readaptar el mercado laboral con nuevos empleados formales, ¿verdad? Que sean, además de formales, digitales y que permitan reducir esas brechas de empleo que ya veíamos e impulsar mejores condiciones para la población guatemalteca.
Así que yo por ahí me quedaría, estoy atenta a sus preguntas y espero que pues sea una conversación y sean insumos que sean de utilidad tanto para ustedes como pues también para la universidad. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues los invitamos a todos a escribir en el chat o bien a levantar la mano para realizar alguna consulta, algún comentario que quieran agregar a, a la charla, ¿ok? Mimi de Herrera, adelante. Puedes activar tu micrófono. Mimi, no sé si nos puedes escuchar, si no vamos con Ana Lucía y luego regresamos. Ana Lucía, si gustas, puedes encender tu micrófono. Gracias. ¿Me escuchan? Ah, Mimi, sí, perfecto. Soy Ana Lucía. Ah, perdón. Bueno, gracias. Bueno, mi pregunta va en que hemos visto, por lo menos se comenta que la economía de Guatemala, pues no es que llegue a sufrir tan grandemente como en los países más desarrollados, porque por lo visto nosotros estamos un poco por debajo y todo lo demás sucede por arriba a grandes niveles. Y también se recibe mucho dinero de fuera de Guatemala y eso ayuda a que la economía también se mantenga pujante, que hay mucho dinero, etcétera. Pero yo, por lo menos lo que he observado a nivel laboral, es que la gente pues cada vez tiene menos ingresos y las empresas tienen mayores ingresos y por otra parte no se abren más puestos de trabajo, pues porque sobra mano de obra calificada y no hay oportunidades de trabajo en general. Entonces, ¿usted pensaría que al momento las empresas tienen ahorita la visión de abrir más puestos de trabajo o que nuevas empresas de fuera vengan a invertir aquí y que se vaya a abrir próximamente más plazas de trabajo para los guatemaltecos? Sí, muchas gracias, Ana Lucía, por su pregunta. Creo que yo respondería en dos partes, ¿verdad? La primera es, ya usted mencionaba, digamos, el desempeño económico que ha tenido Guatemala y eso obedece pues a la estabilidad macroeconómica, digamos, a la política que se ha manejado a través del Banco de Guatemala por esas metas explícitas de inflación que permiten que se mantenga pues una inflación estable, un tipo de cambio también pues que no fluctúe. Y esto pues obedece a esa estabilidad macroeconómica que nos permite que como país no nos veamos tan golpeados, ¿verdad? Y si vimos una caída del 1.5 para el 2020, pues vimos una recuperación pues yo podría decir, de las más importantes durante las últimas 2 décadas en Guatemala, ¿verdad? Tasa cercana al 7%, pues claramente es un efecto rebote de esa estabilidad macroeconómica que no debe perderse y que debe prevalecer. Y ahí es como contesto a su segunda pregunta, ¿verdad? Al tema de cómo generar más empleo. Y es que una de las ventajas que tenemos como país es que esa estabilidad macroeconómica debería generar más inversión extranjera, ¿verdad? Que más empresas, que más negocios decidan invertir en Guatemala porque es muy óptimo para una empresa saber que no va a fluctuar el tipo de cambio de un día a otro, que no va a cambiar, digamos, las estimaciones de inflación con cambios tan abruptos porque tenemos esas metas explícitas de inflación que nos permiten mantener esa inflación estable y para una empresa es una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, al final, es cómo vamos a generar esas condiciones para atraer esa inversión. La semana pasada en el Foro de las Américas se hablaba un poco de que hay empresas que ya se han pues, definido para poder invertir en países del Triángulo Norte, como es el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala. Ya hay, entiendo, ciertas empresas que están pensando en invertir en el país. El tema es que esto conlleva a generar esas condiciones, que además de ese entorno macroeconómico, pues necesitamos condiciones de certeza jurídica, transparencia y además pues infraestructura. Entonces, en la medida en que trabajemos como país hacia eso, yo creo que vamos a poder cerrar las brechas, ¿verdad? Hay cómo traer más empresas a invertir al país. Porque ya vimos que las empresas que están
pues absorben el empleo, pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, esa base que tenemos ante el ICS es la que es, ahí vimos la foto, ¿verdad? O sea, los empleos que se perdieron se recuperaron inmediatamente, porque las empresas absorbieron esos empleos, las empresas que necesitaban ese capital humano. Pero, pues, como ya veíamos, la brecha es mayor y sí es importante que eso se genere a través de inversión extranjera, que solo va a venir si se generan las condiciones, ¿verdad? Ahí el papel de otros actores como el Estado es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Lucía, por la pregunta. Vamos a continuar en el chat. Aquí Eddie nos pregunta, bueno, dice que tiene dos preguntas. La primera es, sabemos que hay una brecha de género, pero de acuerdo a su criterio, ¿también habrá una brecha de generación o de edad? En este caso, ¿cómo podríamos destacarnos al buscar empleo? Sí, yo creo que pasa por lo que les decía al inicio, ¿verdad? Digamos, esa falta de adecuación entre la oferta y la demanda laboral es porque no necesariamente hoy las habilidades que se requieren para un puesto de trabajo en ciertas empresas, pues es lo que se está formando por el otro lado en las universidades, en los centros de capacitación. Entonces pasa por definir realmente cuáles son los nuevos trabajos, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas habilidades? ¿Dónde nos van a formar para el trabajo? Porque si vamos al INTECAP, pues yo creo que ya hay muchas culturas de belleza, ya hay muchos mecánicos, ya hay muchas personas especializados en las mismas actividades, ¿verdad? Pero sí requiere analizar cuáles son esas nuevas carreras técnicas, sobre todo, y por eso insistimos en el tema técnico, porque al final la clave está en especializarme en un tema específico durante 3 años, no más de eso, pero que yo tenga, digamos, un diploma que me certifique que yo tengo esas competencias, porque a una empresa le va a interesar que yo tenga ciertas competencias, no importa que haya pasado 5 años y que al final, pues no las, al final tengo un panorama general, pero no es específico sobre un tema, entonces al final el corto tiempo y la especialización va a garantizar que hayan ciertas competencias sin importar la edad. Yo ahí diría que no debería importar la edad, sino tener las capacidades. Más bien pasa por eso, ¿verdad? Justamente la segunda pregunta iba enfocada en cuáles son los nuevos empleos que deja la pandemia, cuáles son esas carreras que los jóvenes deberían de apostar para satisfacer el mercado, pero creo que ya no nos respondiste esa parte. Ok, vamos a continuar con Mimi, que ella nos comenta que no tiene problemas con el micrófono, ¿verdad? Entonces, debido a la pandemia, el mercado centralizado de la ciudad capital se abrió a la provincia. ¿Por qué se dio de esa forma? ¿Las regiones del interior tienen el poder adquisitivo para generar un mercado más dinámico? Yo creería que no sé si solo es el nivel adquisitivo, sino también en las áreas de oportunidad, porque seguramente si nos ponemos a ver también en términos poblacionales, y a nivel país, nosotros gozamos de un bono demográfico, o sea, la cantidad de jóvenes en Guatemala es importante versus otros países centroamericanos, y no digamos a nivel de América Latina. Entonces, por ejemplo, en ciertos departamentos hay más jóvenes, eso permite, digamos, tener ciertas, pues, digamos, ciertos temas de formación, ciertos tipos de empleo versus los que pueden haber en la capital, por ejemplo. Entonces, estos son factores que pueden incidir, no solamente el poder adquisitivo, también tener en cuenta que el área metropolitana, pues yo diría que también ya se ha saturado un poco, ¿verdad? Entonces, pensar en descentralizar el empleo, yo diría fomentar empleo formal en el interior del país, es hacia donde deben pensar, pues quizá los futuros aspirantes a la presidencia, ¿verdad? El pensar en cómo yo voy a generar las condiciones para que vengan más empresas a invertir en el interior del país. Muchas gracias, Claudia. No sé si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer a través del chat o bien levantar la mano y activar su micrófono. Bueno, en lo que vamos aquí. Así es, Mauricio, adelante. Buenas noches. ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí te escuchamos. Pues me tuve que desconectar un par de minutos de lo último, pero no sé si ya lo hicieron la pregunta. El tema del subempleo me pareció muy interesante. Fue parte del inicio de la conferencia,
pero también pues es un tema que a muchos nos duele en el sentido de que adolecemos de esta situación que muchas veces estamos actualizándonos, capacitándonos, teniendo tal vez una que otra, tal vez, no sé si acumulación de títulos y generación de esta situación en donde uno pues se sigue especializando. Lamentablemente, nuestro país, no sé, o sea, como bien lo decía, estamos tal vez o infravalorados o no hay un cargo que podamos desempeñar, pero no sé si hay alguna forma como para hacer la exposición de la gente para que llegue también a esas oportunidades, porque muchas veces tal vez están, pero lamentablemente pues uno no sabe ni a dónde tocar puertas, ¿verdad? Porque pues es una situación que muchas veces se maneja a lo interno de las empresas o bien a nivel tal vez estatal, en donde hay puestos claves que sí requieren todo un perfil, pero lamentablemente pues son ocupados por gente que tal vez no lo tiene todo o tiene ciertas cosas, pero predominan otras cosas como el compadrazgo. Ujú. Sí, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad es que yo respondería que esto obedece a una lógica de incentivos, porque pues yo les ponía el ejemplo de Costa Rica y ahí lo vemos claramente, ¿verdad? Ahí yo les decía, la persona que está formada tiene un mayor salario en base a su especialización. Y siguiendo una lógica de incentivos es como uno tiene eficiencia, ¿verdad? Y entonces pensar en que pues vamos a pelear todos los años un salario mínimo que al final no va a mejorar las condiciones de la mayoría de la población, ahí está justamente el problema, diría yo, ¿verdad? Porque apegarse a que crezca un salario mínimo, que el salario promedio de las personas no cambie y no logramos la especialización, pues pasa esto, ¿verdad? O sea, las personas por sus propios medios buscan especializarse, buscan formarse, pero quizá no hay una lógica de incentivos detrás versus pensar en otros esquemas. Pues hay esquemas, por ejemplo, de salarios en la multianualidad, es definir objetivos para incrementar el salario y, por ejemplo, podría ser pues definir pues, justamente sectores, ¿verdad? O especializar para poder generar pues también una lógica de incentivos donde vaya acompañado, además de la profesionalización, pues también mejores ingresos. Muchas gracias, Claudia. Mauricio, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, no, no, de verdad que muchas gracias. Pues es una inquietud que yo he tenido. La verdad que, como bien lo decía, una persona puede llegar a tener una maestría, dos maestrías y lamentablemente, pues el sistema tampoco nos ayuda, ¿verdad? Entonces es algo que es muy difícil. Mucha gente tal vez lo que busca es tal vez migrar también, aunque tenga las especializaciones que tenga, pero lamentablemente pues o hace eso o también el tema del emprendimiento, porque pues también no hay para dónde, ¿verdad? Uh-huh. Sí, al final creo que, como le decía, es una lógica de incentivos, ¿verdad? Y quizá también la parte de emprendimiento pasa porque, pues, en el país, como usted ya menciona, no emprendemos por oportunidad, sino más bien por necesidad, ¿verdad? Pero creo que también hay que entender que la pandemia ofrece de verdad una gama bastante amplia para cambiar, digamos, esquemas de emprendimiento. Hay muchas áreas de oportunidad, ¿verdad? Pues no solo el delivery, ¿verdad? Sino también pues ofrece toda una gama de servicios. Hoy las personas están dispuestas a pagar por muchos servicios que lleguen a domicilio por temas de eficiencia, por temas de practicidad, por tema de reducción de contagios, porque pues, el COVID es uno de los virus, pero ahorita habrá muchos, sino más virus, pero sí es importante entender que hay oportunidades, que hay nuevas tendencias, que el COVID no solo trajo brechas laborales, sino trajo oportunidades y nuevas tendencias. Muchas gracias, Claudia. Marilena también nos pregunta, a nivel de mandos medios de supervisión y gerencias, ¿cree que cambiaron las competencias requeridas por las empresas a raíz de la pandemia? Sí, seguro, es lo que mencionaba. Realmente ya el pensar en gerenciar o liderar
pensando en esquemas como muy rígidos, esquemas que obliguen a una persona a estar 8 o 10 horas en la oficina. Eso no va a ser una empresa más productiva y eficiente, ¿verdad? Todo lo contrario. Hoy vemos que, y ya lo probamos, ya lo decía yo en presentación, al final ya probamos que las personas pueden estar en su casa trabajando y no necesariamente tengo que yo estar viéndola físicamente todo el día en la oficina para saber que va a dar los resultados óptimos. Todo lo contrario, quizá va a producir más desde la virtualidad porque hay otras herramientas que van a permitir que su trabajo sea más productivo y sea más eficiente. El tema está en que dependiendo del sector productivo, así se va a adaptar a esas nuevas herramientas. El tema, pues digamos, en este caso, una persona que esté destinada al tema de ventas, cómo se puede especializar en términos de marketing digital, o por ejemplo, una persona que pueda ofrecer ciertos servicios digitales también. O sea, cómo yo voy a monitorearlo va a ser muy diferente en un espacio físico. Entonces, la respuesta es sí, definitivamente es muy diferente. Y hay otro elemento que también llama poderosamente la atención y es el tema de la confianza. Al final yo no puedo promover esquemas digitales si yo no confío en las personas. Y la confianza también pasa por mejores resultados para las dos partes. En la medida en que yo confío en mis colaboradores, que yo permito que hagan esquemas más flexibles, seguramente yo voy a tener mejores resultados en mis colaboradores, porque esa confianza va en dos vías, ¿verdad? Y por otro lado, también para la empresa van a haber mayores beneficios porque van a haber incentivos para la persona. O sea, la persona no se tiene que meter al tráfico, la persona tiene pues muchísimos beneficios estando desde la virtualidad, ¿verdad? Además de que pues obviamente pues, no tiene que movilizarse y hay otros beneficios y también incentivos, digamos, en términos de reducción de costos, tanto para la empresa como para la persona. Así que definitivamente sí, hay muchísimos cambios que vienen para el tema gerencial y para el tema también de supervisión de las diferentes plazas de trabajo. Muchísimas gracias, Claudia. Esas son todas las preguntas que tenemos. Te quiero agradecer por este tiempo que hiciste para nosotros. Gracias a ti. Gracias también al CACIF. Y pues feliz noche a todos. Los esperamos mañana en la segunda conferencia, que es cómo potenciar el perfil de LinkedIn. Y así continuamos con esta Professional Success Week UNIS 2022. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.